GB Radio 95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Amigos y amigas, muy buenos días. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo Liceo Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio. El día de hoy les agradezco, un día especial, Día de Reyes, que estén con nosotros la Fundación Puente. Le agradezco primero a las damas, a Paola Ortiz Barragán, fundadora, y a Salvador Oregel Caso, presidente. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Julio. Gracias. Buenos días. Díganos, ¿qué es Fundación Puente? Gracias. Fundación Puente es el vínculo que sale de parte de mi familia, de mi esposa Paola y de parte mía, como un intento para que las familias tengan acercamiento hacia los niños. Queremos ser la voz promotora de la adopción, del mentoreo y del acogimiento para los niños. Y sobre todo en estas fechas que ahorita muchos de los niños están esperando regalos, ¿no? Sí, caramba. Nuestros hijos, sobrinos y demás, ahorita despertaron con un regalo. En las casas hogares, lo que menos quieren los niños son regalos. Están acostumbrados a que en diciembre, en Día del Niño, en Día de Reyes, llegan centenares de personas a darles regalos. Pero ellos lo que menos quieren es eso. Lo que están buscando es una familia. Ese sería el regalo. Un abrazo, un beso. Un abrazo, un beso, el hogar, ¿no? Sí. Porque todo lo que tenemos nosotros viene desprendido de la familia. Si nuestra familia no hubiéramos tenido la educación que tenemos, los amigos de la infancia con los cuales nos reunimos muchas veces, los vecinos, todo viene derivado de ahí, ¿no? Y ellos son privados de ese bien, ¿no? De esa oportunidad que es la familia. Y nosotros promovemos los derechos de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. Eso hacemos. Pues qué labor tan loable, el preocuparnos por el futuro de México. Nada más de eso estamos hablando, ¿eh? Preocuparnos por el futuro que es la niñez. Si dejamos esos niños de la calle, si dejamos esos niños en el orfanato, hasta los 18, como quiera, la van pasando. Y después, ¿qué pasa con esos niños jóvenes de 18 años que ya no pueden estar en un orfanato? A la calle. Sin ese roce, sin esa socialización básica e indispensable en una sociedad, y que los manden a la calle. ¿Qué va a ser de esos niños cuando sean jóvenes? Potencialmente delincuentes. Sí, o terminan prostitución, drogadicción. ¿Sí? Las chicas terminan embarazadas, ¿no? De cualquier a los 12, 13 años. Se vuelve algo cíclico, porque estas chicas quedan embarazadas y esos niños los llevan a una casa hogar. Sí. Ellas crecieron ahí, no se les hace algo anormal. Entonces van, los botan y es otra vez empezar. Sí. Normalmente, no sé si estén ustedes de acuerdo, es un ciclo. Lo que vivimos con nuestras familias se vuelve a repetir. Sí. Si fuimos hijos de padres divorciados, la gran mayoría vamos a terminar siendo divorciados. Uh-huh. Y nuestros hijos como consiguiente. Entonces es algo cíclico en donde uno dice, ¿qué tan importante es la familia? Uh-huh. ¿Qué tan básica? Y uno dice, bueno, yo les doy una casita, les doy de comer, les doy educación, y ahí muere. No es eso. Es una cantidad de factores. Incluso para el desarrollo motriz de los niños, para el desarrollo intelectual, para tantas cosas. Nosotros tenemos tenemos 2 hijos adoptados. Bueno, yo adopté uno y aparte tenemos otra adoptada. Y nuestra hija, cuando la conocimos, tenía 7 años. Cuando nos la presentan, te presento a Salvador y a Paola. Ella levantaba los ojos así, como que los ponía en blanco. Y le decían, míralos y salúdalos. Y ella decía, y algo fue para nosotros muy desconcertante verla de ese modo, ¿no? Nosotros no queríamos adoptar. O sea, no es que un día nos levantamos en la mañana y dijimos, ¿qué vamos a hacer mañana, amor? Pues vamos a adoptar. No, yo tengo un negocio y por la naturaleza de mi negocio
visité una casa hogar. Ahí conocí a los niños, tuve el primer contacto con los niños. Y fue tan fuerte el verlos, no es lo mismo platicar sobre ellos que Sobre ese conocerlos. tema, a verlo, A vivirlo. estar ahí, ¿no? Y Sí. que te miren y que te hablen. Llegó una pequeñita y me decía, ¿cuál es tu princesa favorita? Entonces yo aparte tengo 2 hijas y conozco el tema, podríamos hablar ampliamente de princesas. Y empezamos a platicar y mi corazón se ligó a ella, ¿no? Me enamoré de ella en el buen sentido. Claro. Y llamé a mi esposa y le dije, vamos a la casa hogar y iniciamos el proceso de adopción. Y ahí conocimos a más niños y yo salí súper emocionado de ahí. Entonces fuimos con unos amigos y les dijimos, oigan, tienen que ir. Y fuimos con una tía y platicamos también con una prima y con las personas que teníamos en nuestro círculo más cercano. La mayoría de ellos respondieron al llamado y Dios tocó su corazón y adoptaron. Entonces dentro de la casa hogar se corrió el rumor de que nosotros estábamos adoptando o promoviendo la adopción. Y te voy a decir, Julio, el motivo del por qué estamos aquí. Porque un día llegué a la casa hogar a ver a la directora por cuestiones de mi negocio y se acerca un niño como de 10 años más o menos, no voy a decir su nombre, pero dice, oye, ¿tú eres Salvador? Y ya me agaché y le dije, sí, ¿qué pasó? Me dice, ¿tú consigues papás? Me preguntó. Y, dije, y que el corazón se me salió. Le dije, ¿por qué me dices eso, no? Dice, es que yo vi que ayudaste al niño tal, a la niña tal, al niño tal, y te quiero pedir por favor que me ayudes a conseguir una familia. No, bueno, a mí ya el corazón se me salía en ese momento, ¿no? Y me dijo, te prometo que si me ayudas, me voy a portar bien. Le voy a echar ganas, me dijo. Y quiero conocer un cine, quiero conocer la playa, quiero conocer una alberca, ayúdame, ¿no? Yo no supe qué decirle, simplemente lo abracé y le dije que iba a hacer lo mejor que pudiera, ¿no? Salí al coche, de ahí me despedí y estuve llorando como 20 fácil, minutos. es lo que te iba a decir, ¿no? Sale uno con el corazón exprimido. Porque ahorita te lo cuento, pero y se cuando atora. ves sus ojos llenos de lágrimas diciendo, ayúdame a conseguir una familia, quiero salir de aquí. Entonces de ahí hablé con mi esposa y le dije, tenemos que hacer algo, no podemos seguir así, ¿no? Y oramos, somos cristianos, y le dijimos a Dios, Señor, pues todo lo que tenemos es tuyo, y si quieres usar nuestros recursos para esto, aquí estamos, ¿no? Entonces, nuestra fundación responde a la voz de ellos, no es algo que nosotros hayamos hecho, sino que ellos lo solicitan, ellos lo piden, pero hay mucha desinformación en la sociedad. La gente piensa que, como platicábamos hace ratito, que van a adoptar o van a recibir a un niño que en la madrugada se va a parar con un cuchillo o con una sierra y los va a matar, y no es así. O sea, son niños que son mucho más vulnerables que otros. Claro. Y como decía hace rato, tienen más inocentes, tienen un retraso. Por cada año que un niño está dentro de una institución, pierde 4 meses de desarrollo. Es decir, los niños de casa hogar son sumamente más bajitos, tienen dificultad para hablar, tienen dificultad para reaccionar ante cualquier estímulo. Porque la razón es muy sencilla, cuando un bebé tú lo pones y ese bebé está en su cunita y llora, entonces la mamá va y él, su cerebro empieza a conectar sus neuronas y se establece lo que es la comunicación en el bebé. A un estímulo corresponde una reacción. Entonces el bebé aprende que si llora, viene mamá. Que si le hacen esa de "onta bebé", ¿no? Él va a brincar y eso provoca risa y se empieza a desarrollar su cerebro. Pero si tú pones un bebé y lo dejas llorando 6 horas, el bebé aprende que no importa que llore, no va a pasar nada y deja de llorar. Y entonces a los niños les cuesta mucho trabajo expresar sus sentimientos, no pueden hablar porque fueron abandonados tanto tiempo que su voz se pierde, o aún cuando llegan de chiquitos a la casa hogar, porque el papá está en la cárcel, porque la mamá tuvo problemas económicos y no los pudo mantener, aún ahí su voz se pierde, porque hay 40 niños ahí gritando. Y entonces hay una señora que los cuida, a lo mejor con las mejores intenciones. Pero es una para 10 niños, ¿no? Para 40 o para 50, y no es su mamá.
Es una persona que trabaja 8 horas ahí por un sueldo, que tiene sus problemas, que tiene sus necesidades y no puede atender ni tiene la capacidad siquiera de darle amor a esos 40 Claro. o 50 niños, ¿no? Claro. Entonces se merma su lenguaje. Y lo que nosotros hacemos o queremos hacer es informar a la sociedad, ¿no? Y decirles que sí se puede, que no importa que de momento tengan esas deficiencias, que no es su culpa, ¿no? De los chiquitos, sino que necesitan una mano que los levante y que les ayude. Platicamos hace rato y usted tiene hijos, ¿no? Tú tienes hijos, Julio. 3. 3 hijos. Si esos hijos en una etapa de su vida hubieran perdido a su familia, yo creo que todos hubiéramos deseado que alguna familia les diera oportunidad. Sí, por supuesto. Y hubiéramos dicho, hey, son valiosos, ¿no? Mira, los están... Aunque tuvieran 10 años. Aunque tuvieran Sí, sí, 10 sí. años. Y entonces las familias muchas veces dicen, no, no los podemos adoptar porque ya tienen 10, porque ya tienen 7. Esa es la idiosincrasia que por suerte se está rompiendo esa hilación generacional. De hace 30 años, si uno no ha adoptado un niño recién nacido de 2 meses, ya se habían enamorado los bebés. La casa cuna que estaba en Coyoacán y Tlalpan, ¿no? Era la única que había. Y ahora querían, vamos a adoptar. Y eso con una situación frustrante que después de una vida matrimonial amplia y no pudiesen tener hijos, la sociedad lo señalaba. Claro. De inmediato señalaba primordialmente a la A mujer. la mujer, claro. ¿Sí? La culpable es ella. Sí, ¿no? Se fueron cambiando los roles a decir, es el 50% de posibilidades en uno y en otro. Pero yo creo que todavía no se rompe la situación generacional de decir, adopto. Incluso ¿No la adopto? palabra adopción suele ser usada como algo peyorativo, como algo que no debería de hacerse, ¿no? Entre hermanos decimos, tú eres adoptado, y entonces estigmatizamos lo que es un acto natural de proteger a un pequeño, ¿no? Sí. Esa palabra de burlarnos porque alguien es adoptado deberíamos de eliminarla, ¿no? Pero eso lleva décadas, lleva generaciones. Quizás ahorita los niños o los jovencitos de 8, 10, 12 años, que ya comienzan a ver en casa o en la sociedad que las rodea, mira, ya tienen un hermanito adoptado. Y ya no lo ven con ese perjuicio como se veía antes, ¿no? Claro. Esa situación de ir aceptando situaciones que antes eran inadmisibles. Vámonos 50 años atrás, Salvador. 50 años atrás la mujer para que trabajara era un auténtico triunfo. No te tocó vivir, todos jóvenes. El que la mujer aceptaran que se pusiera pantalones era, y estamos hablando de los 60 y me tocó vivirlo. No se quería poner pantalones, ¿cómo? Los pantalones los lleva el hombre. Y uno dice, y ahora ya lo vemos totalmente diferente. Y se van rompiendo las situaciones generacionales. Ahora, ¿cómo romper? El hecho de decir, primero, cuando yo quise adoptar a un niño, menores de 30, y que médicamente se estableciera que no podían tener hijos. Obviamente sin hijos anteriores. Y uno dice, perdón, ¿y qué tiene que ver menor de 30 y que fisiológicamente no sea posible el embarazo? Esos niños no tienen la culpa. Yo en ese entonces tendría 42 o 43 años. Me dijo, no, perdón, ya mejor vete al notario a hacer testamento, ¿no? Porque estás muy grande para adoptar un niño de 4 años. Tenía una hija de 3. Me dice, no. Increíble. ¿Y cuántos de esos niños vemos que van y los abandonan en un estado de salud más que deplorable? Y esperaría yo, salvo lo que ustedes me digan ahorita, en el que sea el menor de los casos, martirizados, quemados, golpeados, ultrajados, violados, N cantidad de situaciones, ¿no? Y prefieren que sigan en una casa hogar en donde hay 4 personas para 40 niños, que darlos en adopción.
Sí, es una locura. El Estado ni siquiera tiene una cifra exacta de los niños que están en instituciones. Es más, yo he hablado con personas del DIF y de otras instituciones y ni siquiera saben cuántas casas o hogares hay con exactitud. Entonces mucho menos saben los niños, ¿no? O las niñas, o las condiciones en las que se encuentran. Para el Estado son un número, son un archivo. Pásame el archivo de Juan, ¿no? Y entonces traen su carpeta desactualizada de hace 8 años que llegó, en donde no existe acta de nacimiento, y por lo tanto cuando hay una familia que está interesada y conocen al niño, si lo logran conocer y lo quieren adoptar, dicen no tiene acta de nacimiento. No se puede Entonces adoptar. estamos hablando de un problema jurídico también. Sí, sí. Y lo que queremos es, de igual manera, reclutar un ejército de abogados que sean el frente de cada niño y que digan, a ver, yo voy a ver el caso del niño fulano de tal, voy a ofrecerle esto a él para Trabajadores liberar su sociales. situación jurídica y que pueda ser adoptado, ¿no? Ajá, porque nosotros hemos llevado familias y mucha gente, es un tema que la gente reacciona bien y Sí. que dicen, yo quiero, ¿no? Yo no quería adoptar, pero va, le entro. Y llegan ahí y dicen, no, bueno, aquí hay 30 niños, no pueden ser adoptados. Entonces, ¿para qué traemos familias? Necesitamos abogados, ¿no? Que sean voluntarios y que se sumen a esta fuerza. Pero es que pueden llevar al mejor abogado, yo soy abogado, y llega el momento en que no está legislado adecuadamente. Entonces, por muy buen abogado que uno sea, pues si no está legislado, ¿cómo se le hace? A un niño no tiene papeles, no tiene un acta de nacimiento, no se puede adoptar. ¿A partir de qué? ¿Quién Son está juicios renunciando? Y juicios y Sí. es mucho trabajo. Y además, ay. Cada estado tiene su propia Su propia legislación. legislación. No hay aún, se estaba buscando el año La Ley pasado Nacional de la Ley Adopción. Nacional de Adopción para ya legislarlo para todo el país, pero no, cada quien y cada administración Cambia. llega con sus propias ideas y a empezar otra vez. Es poco personal, es demasiado trabajo. Trabajadores sociales que pues tienen que irse a buscar a las coladeras, a buscar a los papás, a las colonias para ver si se puede hacer el juicio de pérdida de patria potestad primero. Después que se concluye ese proceso, pues ya ver algún proceso de adopción. Entonces es muchísimo Primero sería trabajo. la guardia y custodia. En vía de mientras, antes de que pues, se pudiera renunciar a la patria potestad. Hay un programa ahorita en algunos estados que se llama acogimiento temporal y lo que busca es que los niños no pisen las casas hogares. O sea, que en cuanto surge una situación con un niño de maltrato, de abandono, que fueron violentados sus derechos de alguna manera, orfandad, etcétera, ese niño vaya a una familia. Y en México, en la Ciudad de México, ese programa se liberó en 2016 y nosotros tuvimos la oportunidad de promoverlo también con ellos y llevamos a la familia, a una de las familias que fue la primera en tener este sistema de acogimiento. Pero Sin lo embargo, lo quitaron, era algo muy bueno para los niños. Las familias les asusta y dicen, ¿cómo voy a tener a un niño durante 6 meses o 1 año, 2 años Y después me lo quiten? me lo quitan? Porque estamos pensando en nosotros. Y el no, acogimiento es no, en ellos, ¿no? no, Es pensar en ellos. Habría que pensar en los dos, porque en un momento determinado llega una familia con las mejores intenciones de adoptar un niño, se lo llevan, pero, o sea, a lo mejor el señor es muy duro en su normatividad dentro de su casa, la señora también, y el niño obviamente no ha llevado una línea de régimen Claro, determinado y no hay ese Sí, esos dos mundos chocan. acople. Es decir, ok, de 3, 4 meses, señores, ¿cómo ven? Pues sí, pues no. A ver, ok, su opinión me vale a mí el 40%, el que me vale el 60% es la del niño. A ver, Juanito, ¿tú qué dices? No me gustan para papá. Vámonos. Pero dejarlos 1 año, 2 años, 3 años, y que haya ese acoplamiento y de repente un cambio de administración municipal, estatal o federal y digan, no, quítenlos, regrésenlos. Sí. así. ¿Qué daño les haría? Sí, el problema es que
¿Cuál es la otra opción para los niños? Yo estoy de acuerdo, porque la familia, al recibirlos y tenerlos 2 años y se los quitan, es tremendo, es un duelo, ¿no? Es una muerte. Es tremendo, pero del otro lado, ¿qué pasa con los niños? Entonces, ¿cuál es su opción? Mientras se liberan sus papeles y pueden ser adoptados. De 2 o 3 meses. Casa hogar, eso es lo que les queda. Dicen la familia. Pasarlos a 2 o 3 meses con la familia y en 2 o Es 3 una meses evaluación. que se determine la viabilidad del embarazo, de la adopción. Sí, ese tipo de cosas es lo que busca el acogimiento temporal, ¿no? Que sea un vínculo temporal sin fines de adopción. Máximo de 1 año. Máximo de 1 año, para que no se genere ese vínculo tan estrecho y las familias que se preparen emocionalmente para esto, que estén conscientes que no es su hijo y que no va a ser su hijo, que es como un intercambio estudiantil en donde nosotros recibimos a un niño durante 1 año y entendemos que le vamos a dar cuidados, que le vamos a dar alimentos, que lo vamos a proveer y lo vamos a amar, pero no es nuestro hijo y se va a ir. Tienen que entrar con esa madurez para entender que es un acto de amor unilateral en muchos casos, que es pensar en el interés superior del niño y decir, ok, yo tengo a mis hijos, tengo la estabilidad, puedo hacer algo, lo voy a aceptar en casa o lo voy a recibir para darle lo que no tiene y sé que se va a ir, ¿no? Y voy a tener la madurez que se va a ir. Y ese programa en algunos estados ha funcionado. El niño que nos tocó vivir ese proceso, afortunadamente tardó que como 1 año y medio, más o menos. 1 año. Y se reincorporó a su familia natural, con su papá. Con su papá. Y fue un éxito porque él no pisó la casa hogar, no fue golpeado por otros niños mayores ahí, no fue abandonado, no pasó fríos y toda la serie de cosas que viven los niños institucionalizados. Entonces, nada es mejor que estar con una familia. Es duro, sí es cierto. Es hasta cierto punto, a mí me daría temor entrar en un proceso así, pero hay familias que tienen la madurez y dicen, no, que yo quiero ayudar. Es más, algunos dicen, yo no quiero adoptar. Yo no puedo adoptar, tengo planes, vamos a viajar, vamos a hacer cosas, pero de manera temporal lo podemos hacer. En Estados Unidos este programa funciona, pero Sí. muy bien, ¿no? Sí. Y funciona perfecto. Hay familias, porque en Estados Unidos les pagan Sí, por tener a sí, los sí. niños. Entonces hay familias que tienen niños, hasta 8 o 7 niños. El Porque- gobierno les porque- va dando dinero y de eso viven. A eso Pero- se dedican. A tener Paola, niños en acogimiento. Si aquí en la actualidad, bueno, decía en esa administración, en la actualidad, ustedes hacen el trabajo que les correspondería al municipio, al Estado y al gobierno federal. No reciben ni un peso. No saben cuántas casas hogares hay. No saben cuántos niños ni de qué edades están en determinadas casas hogares. Creo que lo primero que se debe hacer es niños de recién nacidos a 3 años en esta casa hogar. Más grandes ya no. Claro. De 3 a 6 o de 3 a 8 y de 8 a 12 y de 12 a 18. Pero no, los tenemos del de 18 junto con el recién nacido. No saben cuántos hay, si comen o no comen. Si hay gente preocupada como su Fundación Puente para ver el bienestar de esa juventud. Porque ahorita decimos, ¿y cuántos niños abandonados hay? No se sabe. No sabe. Hay muchas cifras que se contradicen de una a otra, ¿no? Pero son miles. Y esos miles de mexicanos, ¿qué van a hacer dentro de 18 años? ¿Qué va a ser de sus vidas? ¿Tener hijos? ¿Abandonarlos? ¿Dejarlos? ¿Darlos en adopción? ¿O dejarlos como se hacía antaño en una canasta fuera de una iglesia, ¿no? Sí, es muy triste. Hay un problema que tú mencionabas hace ratito, al inicio de la charla, sobre los adolescentes. Ahorita, si un bebé llega por alguna circunstancia al DIF o alguna institución, así, ¿no? Hay cientos de familias que están esperando un bebé. Todo mundo quiere un bebé, ¿no? Los bebés ya son un mito prácticamente en las instituciones, no hay, ¿no? Pero cuando cumplen 3, cuando cumplen 4, olvídate cuando cumplen 6 y mucho menos cuando tienen 10, 12 años, ya nadie los quiere. Entonces hay miles de adolescentes que llegaron a lo mejor a los 4 años, pero no tenían acta de nacimiento o no se había liberado el juicio de pérdida de patria potestad, todos esos requisitos, y se les va el tiempo.
Y entonces cometen el delito de cumplir años, ¿no? Y para ellos es penoso su cumpleaños, es una fecha que no quieren llegar. Claro. Porque cumplo 11 y saben que a los 11 ya menos los van a querer. No, si desde los 7 ya. Desde los 7 ya no. No los quieren. Y entonces van cumpliendo años y pasan su vida ahí. Y lo que nosotros queremos hacer... Y en el cumpleaños 18 que le dice el director de la casa hogar, 17 años, 11 meses es la fecha que tienen Juanito, para mantener. Juanita, ¿qué creen? Ya no puedes estar aquí. Ya se les acabó casa y comida. Sí, toma tu ropita y vaya. A la suerte de Dios, Así es. y ojalá y hagas algo de tu vida. Cuando no has tenido ejemplos a seguir, No pueden reproducir el modelo de familia porque no lo conocen. dices, ¿qué hago? Pues voy a ser abogado porque mi papá es abogado, mi papá tiene un oficio X, y pues me gustó ese oficio, esa profesión. No tienen ningún modelo a seguir, no tienen un parámetro educacional de normas y reglas, porque son muy vagas las normas y las reglas que hay en una casa hogar, muy vagas. Entonces, que no me puedes utilizar el celular por poner algo en lo de la comida. Lo de la comida es comer. Y ahorita los adolescentes decirles eso es peor una mentada de madre. ¿Eh? Y agarré a decir, aquí a las 9 de la noche, todos en casa. Antes era a las 2 de la tarde, todos a comer en casa. Ahora ya no se puede. Pues llega un joven, no tengo ni las normas ni las bases, ¿qué va a hacer? Un parámetro en mi vida, no lo tengo. No pueden reproducir la familia. Estamos desarrollando un programa que se llama Wow. Mentoreo. El mentoreo es una especie de apadrinamiento. Hay muchas personas que dicen, ok, yo a lo mejor ya no tengo la fuerza, la edad, el tiempo para adoptar, pero quiero brindarle 2 horas a la semana a un joven, ¿no? Entonces estamos buscando que este programa se forme legalmente. Es una idea nada más de algunas personas, pero queremos que vaya alguien como ustedes y digan en la casa hogar, oye, quiero mentorear a ese jovencito. Me lo voy a llevar a comer. Me lo voy a llevar a comer, le voy a enseñar, voy a ayudarle con sus tareas, voy a escucharlo, a ver si no le están pegando, si no le están haciendo cosas, si ya le gustó una jovencita, no sé, aconsejarlo. Y lo más importante es que él sepa que tiene alguien que le importa, que haya una familia que le Salvador, importa. es increíble que no lo haya en alguien que estamos formando, como son los niños, y sí lo haya en los asilos. Nosotros tenemos conexión con varios asilos, en algunas ocasiones llevamos a algún cantante, tratamos de hacer un poco ameno su vejez. Uno puede adoptar un abuelito y puede llevárselo hasta 2 días a la semana. O después de un tiempo, con la abuelita, se llevó bien esta familia, me lo voy a llevar de vacaciones, 8 días. Eso ya se hace en los asilos. Y son gente, yo no sé qué es más triste, iniciar de 0 o terminar con 0. Alguien que ya vivió, se reprodujo o no, hizo un buen trabajo como padre o no, pero que los abandonen. Sí, también es feo. Es muy triste. Y uno dice, aquí viene una señora propositiva a decir ya basta. Un asilo que frecuentábamos mucho aquí en Cuautitlán, México, la más viejita tiene 106 años. Y se la pasa cantando La Cucaracha. Y vino esa abuelita de 80 años, 80 cachito. A ver, abuelita, ¿cuál es tu propósito de vida? Ah, llegar como mi amiga Juanita a cumplir 106. Yo digo, mi madre, qué fortaleza de vida. Tiene 80, quiere cumplir 106 y está abandonada. No tiene a nadie en el mundo. ¿Qué es más difícil, comenzar de 0 o terminar en 0? Yo creo, voy a dar mi punto de vista, quizás esté equivocado, pero estas personas ya tuvieron la oportunidad de vivir, bien o mal o regular, no lo sabemos, ¿no? Tomaron sus decisiones. Sí. Simplemente el hecho de que hayan llegado a esa edad es porque tuvieron cierta educación y cierta salud, ¿verdad? Porque alguien se preocupó por ellos cuando eran chiquitos.
seguramente, ¿no? Si no es muy difícil que un niño lo logre, un niño no se puede atender a sí mismo, un niño no se puede atender psicológicamente. Es muy probable que ellos, no estoy menospreciándolos, pero es muy probable que ellos hayan tenido acceso a todo eso. Pero un pequeño se le rompe desde el inicio. No hay oportunidad. Es como nacer en una prisión. Sí. O sea, ellos son presos de esa casa hogar, no pueden salir, no tienen derechos, no tienen libertades diferentes. Pero salen a la escuela, ¿no? Sí salen a la escuela, dependiendo de la casa hogar, sí, gracias, sí salen, los llevan a la escuela, pero es tan diferente. Sí, claro. Estar ahí no es el como... hecho de llevarlos a la escuela. Nuestra hija, hemos conocido niños que tienen 9 años y no saben escribir, porque la casa hogar los lleva a la escuela. Entonces la maestra entiende que son niños de casa hogar y pues no les va a exigir lo mismo que a los demás y no les va a regañar ni nada. Y a veces no saben ni escribir, no saben ni leer, ni mucho menos, porque no hay quien. Se requiere una persona, ¿no? Que les ayude, que se preocupe. Ustedes como un ejemplo, con hijos propios, pero también con hijos adoptivos. Creería que no tiene que haber una diferenciación con los naturales y con los adoptivos. ¿O sí? En teoría no, pero sí la hay. O sea, no es fácil. El proceso de adopción no es fácil. Se requiere una capacitación, información que muchas veces el Estado no te da. Voy a explicarme un poco mejor. Cuando nosotros somos padres, hablo de los hombres, somos padres, te dice tu esposa, estoy embarazada, voy a ser papá, ¿no? Y nosotros, vamos a ser papás, ¿no? Y nosotros decimos, y gracias a Dios si es nuestro, ¿no? Lo vemos con fe y pensamos positivamente y decimos, sale. Y entonces volteamos a verla y ellas empiezan a sufrir un montón de cambios, ¿no? Sí. Yo recuerdo a mi esposa cuando le dijeron que estaba embarazada de nuestra primer hija. En el momento en que le dijeron ya se sentaba así, ¿no? Y despacito y todo. Yo la volteaba a ver y le decía, ¿qué te pasa? Es que estoy embarazada. Y nosotros no, Pero nosotros no experimentamos nada. Ahí se juega una situación bien interesante. La mujer desde los 3 años le damos una muñequita para que sea mamá. Así está. Y nosotros, el machismo de la reproducción. Así es. La mujer ya está hecha para la maternidad. Sí, y Ya se va juega pegar. a ser mamá, ¿no? Claro, desde los 3 años juega. Y cuando juega a ser mamá, juega también que está embarazada. Lo único que no jugamos los hombres es ser papá. No, la verdad nos no. da miedo. Y nosotros nos dan un hijo y salimos con el doctor y nos dice, este es tu hijo. En el mejor de los casos lo vemos nacer, lo recibimos y bien. Y cuando adoptamos es algo similar. Nos dicen, aquí está tu nuevo hijo y decimos, tropa, suben, ¿no? Véngase, sí, bienvenido. Y es mucho más fácil para el hombre y para la mujer no. La mujer cuando le entregan a un hijo que no salió de su vientre, que no vivió toda esa locura de las hormonas y todo ese proceso, le entregan a un hijo y dice, fraude, no. Entonces no hubo ese vínculo. Es una cuestión incluso hormonal, ¿no? De que como seres humanos es más difícil. Y no hay mucha información de eso, pero nosotros lo hemos visto tantas veces a lo largo de estos años, las familias que Dios nos ha permitido vincular para que adopten, y hemos conocido otras también. Casi en todos los casos la mujer tiene más dificultad. Pareciera que no, pero entonces hay que explicarle a la mujer que es un proceso, que no va a ser un enamoramiento instantáneo, ¿no? Porque las mujeres esperan que cuando les entreguen a su hijo lo van a amar en el momento y no es así. Pero si les explicas, oye, no es así, te vas a tener que acostumbrar, te vas a acoplar, ¿no? Tienes que establecer un proceso de comunicación, de adaptación. Él trae, como bien decías, otras costumbres. Y tú también tienes otras. Entonces cuando los vas guiando y les haces saber que eso es normal, que no se asusten, que no son las peores personas del mundo, pues se van sintiéndose con más tranquilidad y el proceso suele ser mejor. Se logra, no digo que no, pero toma tiempo. No es igual que cuando te entregan a tu bebé a un hijo biológico, exacto. Partiendo de esta idea, Paola, Salvador, a nuestros amigos radioescuchas que en un momento determinado, por imposibilidad física, puedan tener un hijo propio
o aquellos que digan, yo puedo tener la oportunidad de brindar algo extraordinario, una oportunidad de vida para alguien que no la tiene. ¿Qué se necesita para poder agarrar y decir, yo quiero adoptar? Bueno, los procedimientos, recordemos que la adopción es un proceso legal, antes claro. que nada, ¿no? Que lleva un juicio y ciertas cosas que como tal requieren trámites y papeles. Acreditar tu personalidad, si eres mexicano, tener tu credencial del IFE, si tienes un ingreso, tienes que comprobarlo, no podemos llegar con el Estado y decirle, oye, yo gano 30,000 o 20 o 50,000 pesos, lo tienes que comprobar. Entonces, si tienes a lo mejor un taxi, eso no es un impedimento, o si eres comerciante, pues entonces ese dinero que te están dando, deposítalo en una cuenta para que se genere una historia y un historial y le compruebes al Estado que eres económicamente solvente. Se requiere no tener antecedentes penales, comprobar tu dirección, cartas de recomendación, pero sobre todo se requiere mucha disposición para entender que es un proceso y que ¿qué no haríamos por un hijo, no? Ahorita si algo le pasa a uno de nuestros hijos, dejamos lo que sea. Entonces una familia adoptiva es igual, tiene que hacer lo que sea y estar dispuesto a pasar tiempo en entrevistas, exactamente, invertirle. Cuando una mujer se embaraza, el hombre empieza a pagar los estudios, ¿cómo le llaman? El ultrasonido y cuesta, ¿no? Un proceso de adopción es igual. Nos van a llamar a una entrevista y vamos a tener que invertir en transporte o en gasolina, lo que sea, para hacer ese proceso. Tenemos que invertirle tiempo. Entonces, para las familias es eso, ¿no? Que se desprendan de sí mismos y que vean por esos pequeñitos que los están esperando y que además, una vez que logran vincularse, son hijos sumamente agradecidos. Es lo que te digo yo. Y son buenos niños. Mi mamá tiene un problema de salud y casi no camina. Y dentro de nuestros hijos, adivina Julio, tenemos 6 hijos en total. ¿Cuántos y cuántos? Bueno, yo tuve 2 previamente a casarme con mi esposa. Ellos viven con su mamá y en casa tenemos 4. Mi esposa tenía un hijo con síndrome de Down que por diferentes razones su papá lo abandonó. La conozco y ella me da la oportunidad de ser papá de este niño. Es mi primer hijo adoptado. Y después juntos tenemos otros 2 y después adoptamos una. Entonces somos como los tuyos, los míos, los nuestros, y como adoptamos los de otros, ¿no? Sí. Los tuyos, los míos, los nuestros y los de otros. Y los que se sumen. Y más los que amanezcan la siguiente semana, ¿no? No sabemos. Los que se sumen. Sí, pero mi mamá tiene esa condición, ¿no? Retomando esa parte, ella casi no puede caminar y la que más la atiende es nuestra hija adoptada. El amor que le tiene, la paciencia que le tiene, las ganas de servirle es increíble. Nosotros vamos caminando y vemos alguna persona en situación vulnerable y de inmediato nuestra hija me jala, me dice, dale dinero, papá. O sea, no me preguntan, me dice, dale dinero. Porque tienen una carga muy fuerte y es bonito. La oración de nuestros hijos es muy diferente, pero cuando ora nuestra hija, todos, ¿verdad? Todos nos quedamos así de wow. Ahorita tiene 11 años. 11. La conocimos a los 7. A los 7. Yo creería, la muerte de un padre es la muerte de un padre o madre, no es lo mismo. Le duele a uno enterrar a un padre o a una madre. Pero en este caso, un hijo adoptivo le tiene que doler más. Porque aparte de que lo quise como mi mamá o como mi papá, me dio una oportunidad de vida. Porque lo que sea tu hija dentro de 15 años, se los debe a ustedes, ¿eh? O sea, uno dice, bueno, mi papá tiene la obligación de mantenerme, de darme educación, de vestirme, y en cierta forma nos vemos egoístas. Un hijo adoptivo, no conozco ninguna pareja, nunca he convivido con una pareja que tenga un hijo adoptivo, pero me quiero imaginar que es totalmente diferente. Esa adolescencia que pasamos todos y que nos volvemos reacios,
Es que mi papá es así, es que mi mamá es así, que me regaña, que me dice, que me brinca. No creo que los vaya a pasar a ustedes tan fuerte. Porque el agradecimiento que deben de tener a los 7 años, ustedes ya se acuerdan de cuando tenían 7 años, Sí. de cómo era su ritmo de vida, qué le hacía su papá con la mamá, dónde se iban de vacaciones, ya tienen una idea. Ellos también. En algunos casos, Julio. Me lo diste. No, déjame contestar eso. Uno pensaría que es así, pero se da con el tiempo en base a cómo tú los vas educando. Un niño adoptado no tiene gratitud. Y uno pensaría que sí. Yo hubiera pensado Que sí, no tienen gratitud. No la conocen ni les interesa mucho conocerla. Yo cuando pensaba en adoptar, que Salvador me lo propuso, yo pensaba como en la escena típica de película romántica de la playa, que uno corre acá, el otro acá y se funden en un abrazo. Y yo creí que así iba a ser, que la iba a ver y me iba a decir, mamá, gracias, ¿no? Y todos los días iba a decir, gracias por todo lo que tengo. Y la verdad es que son chiquitos que vienen tan lastimados, que sienten que todo el mundo les debe, la sociedad, todos, o sea, están enojados. con la vida. Y están dolidos profundamente porque las personas que debieron de haberlos cuidado, amado y procurado no están. Y los dejaron por diferentes circunstancias y en el peor de los casos los maltrataron, ¿Qué los razón violaron, tienes? los vendieron. Yo conozco chicas adolescentes que sus mamás desde los 2 años las prostituían. Entonces están profundamente enojadas. Y el hecho de que tú te los lleves no les genera una gratitud. Hay 2 partes. Una, dicen, pues eso es lo menos que me merezco. O sea, me debes eso y más, ¿no? Entonces llegan como en un plan exigente cuando son un poquito más grandes. Los chiquitos llegan con tanto miedo de ser abandonados y de volver a sufrir, que dicen, pues mira, yo sé que me vas a dejar, porque no eres mi mamá y no me quieres. Entonces me Y vas a mamá me abandonar. dejó, ¿qué no vas a hacer tú? Entonces lo que voy a hacer es acelerar el proceso. Porque si tal vez tú me abandonas en 2 años, tal vez en 2 años me enamoré de ti. Yo como niña chiquita adoptada. Entonces mejor lo aceleramos y tú no te deshaces de mí. Yo decido que te deshagas de mí. Entonces llegan con una actitud tan desafiante y tan a ponerte, dice mi esposo siempre que adoptar es una radiografía de tu alma, porque sale lo peor de ti. O sea, realmente te conoces cuando adoptas. Salen cosas que dices, yo era una buena persona. O sea, ¿en dónde salió esto? Porque te desafían de una manera increíble. Pero con amor, con tiempo, con paciencia y sobre todo con mucha comunicación, los niños terminan sintiendo esa seguridad, que son parte de la familia. Nuestra hija hoy sabe que es nuestra hija y lo va a hacer siempre, haga lo que haga. No hay vuelta atrás. Desde que ella llegó a la casa, Salvador le decía, nunca te vamos a regresar. Y se portaba terrible y decía, ok, esta actitud no es buena, pero no te voy a regresar porque eres mi hija. Y hacía otra cosa terrible y Salvador le decía, entiende, no te vas a ir de aquí, esta es tu familia. Y tardamos mucho tiempo en este proceso, pero... ¿Mucho tiempo cuánto es, Paula? 2 años, quizás. 2 años, quizás. El asunto es que no hay información, no hay una buena capacitación por parte del Estado, no nos explican esas cosas y lo que nosotros queremos hacer es informar, ¿no? Que cuando se presente esa situación no se sientan como decía mi esposa, me siento el peor ser humano del mundo. No, es normal que decirle a la familia que va a adoptar, te van a desafiar. Entonces, si ya lo saben, entonces están tranquilos porque ya lo ven venir, ¿no? A nosotros nadie nos explicó nada, todo lo hemos aprendido así al andar y quizás nosotros queremos que las familias sea menos difícil y menos tiempo el que tome esta adaptación. Hoy en día te puedo decir que mi hija es una persona agradecida y agradece a Dios y agradece a sus papás, a la vida, cuida a sus hermanos, pero cuando llegó no era así. Lo que menos queremos hacer es asustar a la gente, ¿no? Que nos está oyendo, contándoles estas cosas. No es contra una realidad. Es una realidad. Punto. Pero sí se puede, o sea, sí se puede lograr. ¿Con voluntad? Con voluntad, con la ayuda de Dios, con comunicación, con educación, ¿no? Con Y el conocimiento. dicho, ¿no? Haz el bien y no mires a quién. Y el decir, le voy a hacer el bien a un niño o una niña, que lo más seguro es que le vaya patéticamente mal en la vida si no tomo esa decisión, ya la ganamos. Ya la ganamos.
al capitán Manuel Martínez desde Acapulco, Guerrero, buen programa, Alex, saludos, muchas gracias, capitán Alejandro Pineda, los felicito, muy buen programa, qué bueno que está siendo de su agrado. Era un tema que no habíamos tocado en este programa de Corazón a Corazón, un tema que ahorita ustedes me hicieron ver una situación que yo estaba equivocado. Para mí, el hijo adoptivo tendría aparentemente que estar mucho más agradecido. Sí lo es al final del tiempo. Pero en un principio, y no me había puesto a pensar, Paola, de decir, ustedes que realmente tienen motivos para estar enojados con la vida, ¿eh? Claro. Y decir, lo que hagan, no van a compensar, en el caso de ustedes, 7 años de abandono, de valerle madre al mundo. Y uno dice, caramba, y ahorita ya a los 11, 12 años, ya comienzo a ubicar a una familia, a decirle a alguien, si a lo mejor no estaba acostumbrado a decirle a alguien, mamá, mucho menos abuelita, ¿no? Y ahora cuida a la abuelita. Entonces es algo bien difícil. Estamos a 5 minutitos de terminar el programa. Ojalá y nos puedan dar la oportunidad de seguir platicando de este tema. Hemos platicado con asilos, hemos platicado con muchísimas fundaciones y asociaciones, pero nunca nos había tocado una en donde promover la adopción. El saber las consecuencias satisfactorias y no tan satisfactorias de la adopción. El costo de la adopción. Porque ustedes dicen, bueno, tenemos que ir al juzgado, la gasolina, el estacionamiento, sí, y el abogado, que normalmente algunos no son a nosotros económicos. nos tocó todo lo hizo el Estado, afortunadamente, pero en algunos otros casos sí se necesitará la asesoría jurídica. Paga los honorarios del abogado, por Sí, claro. supuesto. Y es un tema bien interesante, y ojalá y tuviéramos un poquito más de cultura. Poco a poco vamos adelantándonos a la cultura del no maltrato al anciano, del no maltrato a los niños. Ojalá y pudiéramos abolir el abandono de las personas, sean de la edad que sean, que aprendamos a cuidar a nuestras mascotas, a ser otra generación diferente a la que Más nos ha tocado, consciente. ¿no? Más conscientes de su entorno. Yo no sé qué tenga que pasar por la mente de una mujer para dejar a su hijo. A lo mejor al padre lo ponemos que pudiese ser más sencillo. No sé qué tenga que pasar. ¿Qué gravedad tendrá que tener la mujer para decir, dejo a mi hijo? ¡Wow! Eso ha de ser. Y ponernos a pensar en que tenemos, en el caso de ustedes, a su hija. ¿Cuántas veces se despertará en la noche la mamá pensando cómo está mi hija? No sabemos siquiera si esté viva. La mamá de nuestra hija estaba en condición de calle y el DIF le retiró a la niña. De Puentes, 17 años. A lo mejor ella no tenía conciencia porque vivió lo mismo, ¿no? Mi hija ora por su mamá, nosotros oramos por ella y le pedimos a Dios que donde quiera que esté la bendiga. No sabemos sus condiciones, ¿no? ¿Hasta qué grado una mujer es capaz, decías, ¿no? ¿Por qué tiene que vivir para abandonarla? Pero no solo para abandonar a un hijo, sino también para matarlo, ¿no? Porque es prácticamente matarlo. Y se mata desde el momento de la concepción o desde el vientre, ¿no? Nosotros creemos que una alternativa al aborto es la adopción directa. Que en lugar de que si una chica se equivocó, por así decirlo, tuvo una noche de copas o lo que sea, en lugar de matar a un niño, ¿por qué no busca dárselo a una familia que no puede tener hijos? Y nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer chicas que van con el DIF y con un abogado de manera legal y Salvador, dicen, yo no puedo. Con ¿no? nuestras mismas leyes. Está prohibido. Sí, lo ven como... Sí, ¿no? Como trata, ¿no? Pero nosotros queremos invitar a la sociedad a que lo haga de la manera legal, que involucre al Estado y diga, oye, yo no puedo tener a mi bebé que pagar todo esa persona. y quiero darlo en adopción, ¿no? En lugar de eso, y hacer feliz a una familia. El día que el Estado nos cumpla el 10% de sus promesas, México sale adelante, ¿no? Sí.
Por desgracia es una realidad. Pero mientras tanto no nos vamos a rendir y queremos No. levantar la voz y decir a las familias, ¿qué estamos haciendo como nación? ¿Qué estamos haciendo como mexicanos? ¿Por qué tenemos tantos bienes? ¿Por qué tenemos casas, coches, viajamos y no le podemos dar un poquito a un chiquito que ha perdido todo? ¿Por qué no podemos invertir nuestro tiempo en decir voy a ir 2 horas a la semana y voy a ser mentor de un adolescente y le voy a ayudar? Hay familias que tienen la posibilidad económica de ayudar y pagarle los estudios o contratar a un abogado y decir, abogado, encárgate de la situación jurídica de un pequeñito, ¿no? Si como nación, si como pueblo nos organizáramos e hiciéramos eso, cambiaríamos la realidad de los niños. Y para eso estamos aquí, para decirles que no solo es la adopción, no solo es adoptar, hay otras maneras, ¿no? Está el acogimiento temporal, que podríamos tardar un día a lo mejor hablando de eso, y el mentoreo. Que Esos dos temas hablemos la próxima vez que nos reunamos, con mucho gusto. si les parece bien, para finales de febrero. Sí, Hoy claro. Se ponen de acuerdo con Emma y agendarlo. Insisto, un tema muy, muy interesante. Pues ya llegamos al final. Sí, muchas gracias. Quiero agradecerles infinitamente a Paola Ortiz Barragán, fundadora, y a Salvador Orestel Caso, presidente de la Fundación Puente. Mil gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias. Sobre todo un día especial, Día de Reyes. Día de Reyes. Les agradecemos aquí en GB Radio y Radio Tepozotlán que nos hayan hecho el favor de estar con nosotros. Un placer para nosotros estar aquí. Yo solo quisiera concluir diciendo que vale la pena. Todo el sacrificio, todo lo que tenga que pasar la gente, cuando ves a tu hijo convertirse en una persona de bien, vale todo. No hay una lágrima, un sacrificio que hayas hecho que no lo cubra. Sí que sí. Ayudar a un ser humano es de las cosas más hermosas que el hombre puede vivir. El éxito económico es algo padre, el éxito matrimonial es algo muy bueno también, pero también el cambiarle la vida a un chiquito, no hay pago para eso. O sea, no hay mayor satisfacción que podamos encontrar que yo vea a mi hija y me voltee a ver y me dice, gracias papá, te quiero papá. Y saber que Dios nos dio la oportunidad. Entonces queremos animar a muchas familias a que hagan eso. Y me gustaría dejar nuestros teléfonos. Sí, por supuesto. Si se puede. Claro que el sí. teléfono de la oficina es el 7600-7862. Nos encuentran en Facebook como @Fundación Puente de Adopción. Nuestra página web es www.fundacionpuente.com y nuestro correo electrónico es info@fundacionpuente.com. Estamos para asesorarles. Nosotros no tenemos niños, no somos una casa hogar, simplemente vinculamos, somos el puente para llevarlos a una casa hogar, a las instituciones. Les damos, para que se eviten 50,000 vueltas, les damos los procesos, los trámites que les van a pedir, ¿no? Y ya lleguen con su carpeta y digan, aquí estamos, queremos adoptar, ¿no? Y no se avienten esos dulces años, ¿no? de visitas. Pues amigos, amigas, salvo su mejor opinión, un programa bien interesante, un tema nuevo en este programa de Corazón a Corazón. Por la premura, no tuvieron la oportunidad de tomar los datos que estaba dando Salvador. No se preocupen, échanos una llamadita y con todo gusto, aquí en GB Radio, les damos todos los datos de la Fundación Puente. Pues mil gracias a la Fundación Puente, mil gracias a ustedes por habernos hecho el enorme favor de acompañarnos hoy lunes 6 de enero del 2020, iba a decir ya del 19. Mil gracias. Recuerden, pasados unos 5 minutitos, ya pueden entrar a nuestra página de Facebook, GB Espacio Radio, y pueden reproducirlo y compartirlo las veces que ustedes quieran, al igual que el día de mañana, a eso de las 10, 11 de la mañana, ya lo pueden estar viendo en nuestra página de YouTube, en Twitter y en Instagram. A partir del día de mañana ya pueden estar viéndolo editado el día de mañana y como se hizo el día de hoy en vivo, nada más en nuestra página de Facebook. Les agradecemos infinitamente que nos hayan hecho el favor de estar con nosotros y los invitamos a que continúen en esta su estación GB Radio con la mejor música en inglés y en español. Y si nos acompañan hoy de 4 a 6, la hora del búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Un tema bien interesante, bien interesante. El Comité Olímpico Mexicano no tiene dinero,
para los Juegos Olímpicos de Tokio del año 2020, porque el gobierno federal dijo no hay centavitos. Vamos a tocar ese tema el día de hoy de 4 a 6 de la tarde. Muchas gracias, buenas tardes y pasen un increíble inicio de semana. Buenas tardes.